noches a todos, hermanos. Dios les bendiga. Ciertamente, ¿verdad? Cuando alabamos y adoramos el nombre de nuestro Dios, dice su palabra que Él desciende en medio de las alabanzas de su pueblo. Y sabe, cuando nos tomamos un tiempo para adorar al Señor, es un buen momento para que nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma pueda conectarse con Dios. ¿Sí? La adoración, a veces interpretamos, ¿verdad?, que la adoración son los cantos lentos, suaves, pero realmente la adoración es el momento oportuno para que nosotros, ¿verdad?, como hace un momento decía nuestra hermana, podamos conectarnos con Dios, podamos reconocer que Él es el único que puede moldear nuestra vida, que puede quebrantar nuestra carne, nuestro ser entero, para que podamos rendirnos delante de Él y a la vez nosotros también, ¿verdad?, tener esa conexión íntima con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque cuando nos reunimos precisamente para eso, para alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Amén. Bien, en esta noche hemos estado meditando, ¿verdad?, estos últimos jueves, una serie que he estado compartiendo con ustedes, hablando acerca de lo que es el orgullo y la humildad. Dos situaciones, ¿verdad?, que son o forman parte de nuestro carácter y que a veces, ¿verdad?, intuimos, decía yo en un principio que a veces intuimos, ¿verdad?, que el orgullo es malo y la humildad es buena, pero puede haber orgullo bueno y humildad mala o una falsa humildad. Y eso ya lo expliqué, ¿verdad?, en los primeros jueves que estuvimos hablando acerca de esto, ¿verdad?, la diferencia que hay entre orgullo y humildad. Y obviamente, ¿verdad?, el orgullo y la humildad visto desde la palabra de Dios. Hace 8 días compartí con ustedes, ¿verdad?, acerca de la humildad que debe de haber en los esposos y padres, ¿verdad? Hoy quiero abordar lo siguiente, que es la humildad en la vida de las esposas y las madres, ¿verdad? ¿Cuántas esposas hay aquí presentes, verdad? Y las que están ahí, ¿verdad?, a través de Facebook, levanten la mano o den un like, ¿verdad?, para saber que también lo son. ¿Y cuántas madres hay en esta noche, verdad? ¿Pueden levantar sus manos las mamás? Bien, ¿verdad? Entonces, dígale, si tiene una mujer a su lado, dígale, si tú eres esposa o madre, este tema es para ti, ¿sí? Bien, abra la escritura conmigo en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, y vamos a darle lectura de los versículos 3 al 5. Tengo solamente 3 puntos que hablar con ustedes, mujeres, ¿verdad? No quiere decir que los varones vamos a decir, pues este tema no es para mí. No, claro que también estamos inmiscuidos, ¿verdad? Porque a lo mejor unos varones dirán, bueno, pues si va a hablar con las mujeres, pastor, pues ya nosotros nos despedimos, ya nos vamos, ¿verdad? Creo que no tenemos nada que hacer aquí. Pero no, quiero que ustedes escuchen perfectamente bien, porque recuerde que la palabra de Dios dice que ya no seremos más 2, sino 1, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que entender esto los dos juntos a lo que dice la luz de la palabra de Dios. Dice la palabra a sí mismo, usted lo puede leer acá en la NBI, la nueva versión internacional. Yo lo leo para ustedes en la versión 60 y dice así: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿verdad? Y yo quiero que usted subraye esta última frase, ¿verdad? Que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuándo es blasfemada la palabra de Dios? Cuando los hombres no nos comportamos como dice la palabra de Dios, pero también cuando las mujeres no hacen lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hombres y mujeres, ¿verdad? Cuando nosotros no hacemos lo que el Señor ha estipulado en su palabra, entonces en ese preciso momento, ¿qué cree? La palabra de Dios es blasfemada. ¿Por qué? Porque la gente que nos ve entrar a través de las puertas de este lugar dice, ¿y a eso vas a la iglesia? ¿Y por eso dices que eres cristiano o cristiana? ¿Y por eso tantos golpes que te das en el pecho y dices que ya eres santo o santa? Bueno, por esa misma razón es que nosotros estamos hoy aquí para aprender lo que dice la palabra del Señor y podamos conducirnos, comportarnos, hablar, actuar y ser lo que Dios quiere que seamos de acuerdo a su palabra. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, Dios quiere que seamos personas
hechos a la imagen y semejanza del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así dice Efesios, ¿verdad? Así que mire, parte de la introducción es lo siguiente. En el capítulo 2 de Tito, Pablo nos instruye acerca de las mujeres mayores, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres mayores hay aquí, verdad? Y digo mujeres mayores, las que se consideran, ya ve que dice, bueno, en la sociedad, ya ve que miden la edad o la dividen, ¿verdad? Los de la primera edad, segunda edad y los de la tercera edad, ¿verdad? Los de la tercera edad ya pueden tener su credencial del INAPAM, ¿verdad? Para que les den un beneficio, ¿sí? Entonces, los de la tercera edad, ¿verdad? Ya entran dentro de esto. Y se considera, escúchelo bien, se considera que de acuerdo a las experiencias y al conocimiento que tienen las personas de la tercera edad, se supone, ¿verdad? Digo se supone porque no siempre es así, se supone que sean personas sabias, ¿sí? Entonces, se supone, ¿verdad? Yo espero, ¿verdad?, que las hermanas y hermanos que están aquí, que son de la tercera edad, sean hombres y mujeres sabios. Amén. Y si es así, declárelo por fe, ¿verdad? Yo quiero ser un hombre y una mujer sabio, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí está hablándole a Tito y le dice lo siguiente, ¿verdad? Dile a las mujeres mayores que instruyen y enseñen a las más jóvenes, es lo que dice el versículo número 4, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? Están queriendo decir, haz que tomen conciencia, ¿sí? Haz que tomen conciencia. ¿Cuántas veces hermanas mayores, verdad, les dicen a las más jóvenes, mira, mijita, te estoy diciendo esto, verdad, porque yo ya pasé por ahí, yo ya atravesé esta situación, yo ya viví esto, verdad, pero te lo digo para que tú no cometas el mismo error, para que tú no te vayas a equivocar. Fíjate bien, verdad, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer aquello, ¿sí? Casi por lo regular, ¿verdad? Las mamás, ¿verdad? Las mamás que se toman el tiempo para educar a sus hijos les dicen, mira, te lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque yo ya pasé por ahí, yo ya me la sé. Y yo no quiero que tú padezcas esto, yo quiero que tú puedas, ¿verdad?, tener una vida mucho mejor que la que yo tuve, vivir mucho mejor de lo que yo viví. Y lo mismo está diciendo Pablo, ¿verdad? Por eso le dice a Tito que dé estas instrucciones, ¿verdad? Fíjese, en el verso número 5 lo que Pablo, ¿verdad?, le dice a Tito, hace una pequeña lista de necesidades que son importantísimas para la formación. Y esta lista incluye, por ejemplo, el autocontrol, que traducido a menudo se considera como el ser prudente, ¿verdad? Una persona prudente es una persona que tiene autocontrol, es alguien que puede dominarse a sí mismo, es alguien que no cae en provocaciones, es alguien que no tan fácilmente se enoja, es alguien que piensa antes de actuar, antes de hablar. Y de eso precisamente está hablando la palabra. Ahora, no me lo diga, ¿verdad? Pero a lo mejor usted conoce a alguien que primero hable y ya después se arrepiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces somos más tendenciosos a decir, a hacer, antes que pensar las cosas que estamos diciendo o haciendo. Y Pablo precisamente, por eso aquí aborda este aspecto, ¿verdad? Y dirigiéndose principalmente, ¿verdad?, a las mujeres mayores. ¿Para qué? Para que puedan instruir a las más jóvenes, ¿verdad? Yo recuerdo hace años y aquí están dos de sus hijas, ¿verdad? De la hermana Anita Rangel, ¿sí? Una mujer de Dios, ¿verdad? Que yo el tiempo que la conocí, la conocí como una mujer entregadísima al Señor, ¿verdad? Y recuerdo que cuando recién mi esposa y yo nos habíamos casado, ¿verdad? La hermana Anita se dio el tiempo, recuerdo una ocasión que nos reunimos aquí en un fin de año, estábamos aquí, la iglesia no estaba aquí en este lugar, estaba en el pasillo por donde usted entra, y recuerdo que trajimos comida para compartir, ya sabe, del recalentado, recuerdo que era un 1 de enero, y era día de reunión, y nos reunimos acá, ¿verdad? Y recuerdo que la hermana, ¿verdad?, se acercó con mi esposa y se acercó conmigo y nos empezó a dar algunos consejos, ¿verdad? Porque estábamos recién casados. Apenas teníamos ni siquiera 20 días de habernos casado. Y recuerdo que la hermana, ¿verdad?, se tomó ese tiempo, ¿para qué? Para instruirnos en algunas cosas, ¿verdad? Yo lo que a mí me dijo, creo que traté de ponerlo en práctica. Mi esposa considero que también lo puso en práctica, ¿verdad? Pero recuerdo que las experiencias que ella nos platicaba y las situaciones que ella vivió nos han servido hasta el día de hoy. Por eso digo, ¿verdad? En teoría se considera que una mujer de edad debe ser una mujer sabia, que ya ha pasado por diferentes situaciones y que debe de buscar instruir a las más jóvenes, porque a veces las más jóvenes, ¿verdad?, se equivocan más rápido.
Por ejemplo, Pablo, no lo voy a citar, pero cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice ahí, ¿verdad? Dile a las mujeres viudas que son jóvenes que mejor se casen para que no anden de metiches en las demás casas. Porque por el hecho de que son jóvenes, andan de metiches y de chismosas en las demás casas, ¿verdad? Entonces mejor diles que se casen y que no anden por ahí de entrometidas, ¿sí? Y así le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Aquí en este caso, Pablo le está escribiendo a Tito y le dice que las mujeres mayores, que son más sabias, que son más entendidas, que tienen mayor experiencia, les enseñen a las más jóvenes a que sean prudentes, a que tengan autocontrol, ¿sí? Y mire, solamente quiero abordar 3 puntos con usted, porque mire, en el tomar conciencia es donde empieza la humildad para una esposa y para una madre. Fíjese bien, una madre ocupada tiene al menos 20 cosas dando vueltas en su mente a lo largo del día. Ahora, si a esto, ¿verdad?, le añadimos las diversas emociones por las cuales pasan ustedes, hermanas, las interrupciones, las sorpresas, es fácil sentir que en sus mentes son todo menos personas controladas, ¿sí? Yo a veces admiro a mi esposa porque, o sea, tantas cosas que tiene en la mente y digo, ¿cómo puede tener autocontrol, ¿sí?, de su persona? Si algo puedo yo decir de mi esposa, ¿verdad?, es que es una mujer prudente, ¿sí? Es una mujer entendida, es una mujer sabia, ¿verdad? Más que inteligente, es una mujer sabia, que a veces, ¿verdad?, con sus palabras ha tratado de controlar a esa persona que usted ve aquí al frente, ¿sí? Porque a veces uno pierde la paciencia, pero ella la considero que es una persona que poco pierde la paciencia, ¿sí? Y eso es lo que nos complementa. Así es como se trabaja en equipo. Pero imagínense, tan solo lo que nos dice el verso 4, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a qué, a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué importante es esto, ¿verdad? Que enseñen a las más jóvenes a qué, a que amen a sus maridos y a sus hijos. Así que mire, para cerrar lo que dice la introducción, la humildad que proviene de una mente autocontrolada comienza, ¿sabe desde dónde? Desde el Génesis. ¿Por qué comienza desde el Génesis? Porque mire, ahí es donde nosotros tenemos que entender que Dios es creador. ¿Cuántos tenemos claro eso? Que Dios es el que nos ha creado. Ay, no, pastor, es que yo nací de mis papás. Sí, pero sus papás, al igual que nacieron sus papás, a final de cuentas, todos venimos de la primer pareja que Dios estableció en este mundo, que fue Adán y su mujer. ¿Sí? Así que todos somos creados por Dios. Y mire, esta verdad básica nos debe de ayudar a entender que tenemos que vivir a la luz de esta revelación, ya que fíjese bien, esta realidad es el fundamento en el hecho de entender que Dios es el creador y nosotros somos las criaturas. Así que quiero mencionarle 3 cosas, ¿verdad?, para que usted como esposa, usted como madre, pueda cultivar la humildad que proviene de una vida basada en pensamientos correctos, ¿verdad? Y yo quiero preguntarle algo, hermanas. ¿Cuántas de ustedes a veces cuando ven a su esposo que llega enojado, que llega molesto, que llega echando gritos, han pensado cosas malas acerca de ellos? No lo diga, no levante la mano, ¿verdad? Porque si no, ¿qué tal que la están grabando? Y pues ya luego, así te quería yo agarrar, ¿verdad? Pero les aseguro, hermanas, les aseguro, y le digo porque yo he tenido charlas con matrimonios, mi esposa y yo hemos tenido charlas con parejas que hemos aconsejado, y a veces la esposa dice, pastor, es que cuando llega mi marido y llega de esa manera, no sabe usted lo que pienso, quisiera ponerle las manos en el cuello, ¿verdad? Y dejarlo que no respire al menos por unos cuantos segundos. Y lo creo porque los hombres somos personas difíciles, somos personas serias, que no externamos a veces nuestros sentimientos o nuestras emociones. A veces la esposa, ¿verdad?, nos está diciendo algo y nosotros estamos como seres inanimados, ¿verdad? Como si no tuviéramos emociones. Pero es que así nos creó Dios. ¿Sí? Así nos creó Dios. Y a ustedes las creó de manera diferente. Entonces, quiero que veamos al menos 3 maneras en que usted como esposa y como madre puede cultivar la humildad. Primera cosa, la humildad, escúchelo bien, tenemos que elegir someternos. Esto va para ustedes, hermanas. ¿Sí? La humildad elige someterse. ¿Pero por qué la humildad elige someterse? Porque mire, la palabra de Dios dice que el esposo ame a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Y lo que muchas veces les he dicho a las hermanas, ¿verdad?
Les aseguro que ustedes quisieran que se borrara ese versículo que dice, ¿verdad?, que la mujer debe someterse al esposo. Sí. Yo sé que a lo mejor hasta esa hoja ya se la arrancó a su Biblia, pero aunque se la haya arrancado, no se puede eso, ahora sí, echar abajo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Sí, Dios lo dijo. Entonces, este primer punto nos habla de que la humildad elige someterse. Fíjese bien, la palabra sumisión nos hace pensar inmediatamente en la relación de la esposa con su esposo. Pero antes de someternos, o bueno, en el caso de las mujeres, antes de someterse a su esposo, ¿sabe qué tiene que hacer? Tiene que someterse a su creador. ¿Sí? Una mujer nunca podrá sujetarse o someterse a su esposo si primero no se sujeta y se somete a Dios. Decía yo anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo entendemos la cuestión de la humildad? Cuando entendemos que Dios nos creó y que nosotros somos sus criaturas. O sea, no es Él, ¿verdad?, el que tiene que hacer lo que nosotros queremos. Somos nosotros los que tenemos que hacer lo que Él quiere, porque Él es nuestro creador. Dese cuenta tan solo, la persona que creó la silla en la que está sentada, ¿sí?, la creó con una finalidad, con un propósito, con un fin. De igual manera, Dios, al crearnos a cada uno de nosotros, y en este rubro, ¿verdad?, especialmente a ustedes como mujeres, Dios las creó ¿para qué? Para que la primera persona a la cual tienen que someterse es a Dios. Tienen que sujetarse a Dios. ¿Sí? ¿Qué dicen los mandamientos? En una ocasión, cuando a Jesús le preguntaron, ¿verdad?, cuál era el mandamiento más importante, Él respondió lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero dice el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en ese entendimiento tenemos que tener algo bien claro. Para que usted pueda ser una mujer sumisa, y no digo sumisa en el sentido, ¿verdad?, de que sea usted humillada, no, para nada, ¿sí? Porque ninguna mujer debe de ser humillada. No es lo mismo que ser humilde, ¿verdad? ¿Sí? El ser humilde implica ser una mujer sumisa. O sea, es una mujer que puede expresar su opinión, pero que al final entiende que la autoridad viene de parte de Dios. Que la principal autoridad es Dios. Pero para las que están casadas, ¿verdad?, que su segunda autoridad es su esposo. Pastor, pero ¿cómo me voy a someter a alguien que me doy cuenta que se está equivocando? Es que cuando usted se somete a alguien, aunque ese alguien se equivoque, usted queda exenta de toda responsabilidad, y la responsabilidad recae sobre ese cabeza dura que tiene como esposo. ¿Me entiende? Yo siempre le digo a mi esposa, ¿verdad?, porque ella me dice, mira, es que yo opino esto, yo considero que debe de ser de esta manera, deberías de hacerlo así. Pero ¿sabe qué hace al final mi esposa? Pero haz lo que tú creas que más nos conviene. Digo, o sea, yo quería que tú asumieras conmigo la responsabilidad, pero ya al decirme eso, ya me estás echando la bolita a mí, ya quieres que yo decida. ¿Sí me entiende? Es como, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, respondemos a una autoridad, en mi caso, por ejemplo, que tengo mis pastores, ¿sí?, cuando yo me sujeto a ellos, yo quedo exento de esa responsabilidad y ellos tienen que tomar la decisión. Entonces, eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque estar bajo autoridad nos protege, nos cubre, nos da cobertura. ¿Me entiende? Mire, vamos a continuar en este punto. Dios es un Dios de orden. Ha creado el mundo para que funcione de una manera determinada. Nuestro deber como criaturas es entender lo mejor posible cómo funciona este orden en nuestras vidas. Si Él ha dado alguna instrucción escrita y lo ha hecho, yo debo leerla cuidadosamente y obedecerla, ya que su palabra muestra claramente un orden creado dentro de la familia, ¿verdad? Vuelvo a repetir. A lo mejor a veces las hermanas, ¿verdad?, las casadas dicen, pero es que mi esposo, pastor, no es un hombre de Dios. Pero ¿sabe? Cuando la palabra de Dios dice que usted debe de sujetarse o someterse a su esposo, no dice si él es un hombre de Dios o no lo es. ¿Sí? Aquí lo que Dios está considerando es la intención de su corazón del por qué hace las cosas.
Mire, no quiero adelantarle nada, estoy preparando la serie que quiero predicar los domingos acerca del juicio eterno, y es que es algo, hermanos, que wow, o sea, cuando entendamos esa doctrina, híjole, vamos a entender un montón de cosas. Pero hablando acerca del juicio eterno, es entender claramente este hecho. Fíjese bien. Dios, el día que nosotros nos presentemos delante de su presencia, nos va a juzgar no tanto por lo que hicimos. Sí nos va a juzgar por lo que hicimos, pero más nos va a juzgar por la intención con que hicimos esas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted fue a visitar a una persona, ¿con qué intención lo hizo? ¿Lo hizo para quedar bien con esa persona? ¿O lo hizo porque realmente sentía una necesidad de llevarle el evangelio a esa persona? Cuando usted, esposo, ¿verdad?, le regaló algo a su esposa, unos chocolates, le compró un vestido, le compró unos zapatos, la llevó a comer, ¿con qué intención lo hizo? ¿Para que en la noche lo tratara bien? ¿O porque realmente le estaba demostrando su amor? ¿Me entiende? Para Dios es bien importante conocer las intenciones del por qué hacemos las cosas. Es como aquel que predica, ¿verdad? ¿Con qué razón predica? Predica para que los demás lo escuchen, ¿verdad? Y le digan, wow, qué predicador, ¿verdad? Qué elocuencia, qué inteligencia, ¿verdad? Qué conocimiento de las escrituras. O lo hace simple y sencillamente porque quiere instruir a los demás y ser un ejemplo para aquellos que le están escuchando. Entonces Dios va a juzgar duramente las intenciones con el cual hacemos las cosas. De igual manera, fíjese en este sentido, nosotros tenemos que leer claramente la palabra de Dios para poder entender el orden que Dios ha creado dentro de la familia. Efesios 5:23 nos dice que el esposo es la cabeza de la esposa y que la esposa debe someterse voluntariamente a ese liderazgo y autoridad. ¿Sí? Mire, yo a veces he escuchado las palabras o los pensamientos, ¿verdad?, que hay en los jóvenes, porque por ejemplo, si algo, ¿verdad?, yo me he dado cuenta, es que por ejemplo, la mujer batalla mucho con el hecho de querer tomar el liderazgo. Y en parte, ¿verdad?, les doy la razón, hermanas. ¿Sabe por qué? Porque a veces los hombres no hemos sabido ser buenos líderes, ¿sí? No hemos sabido ser buenos sacerdotes del hogar. Y cuando una mujer se da cuenta que el hombre no está funcionando correctamente como la cabeza del hogar, como el líder del hogar, pues simple y sencillamente, ¿verdad?, quiere que tomar las riendas del hogar. Pero lo cual es equivocado, porque ya Dios ya estableció un orden. Dice, el esposo es cabeza de su esposa, así como ¿quién? Así como Cristo es cabeza y salvador ¿de quién? De la iglesia. Sí, de la iglesia, ¿verdad? No me voy a detener en esto, pero a veces la iglesia, ¿sabe qué ha hecho? Le ha tratado de ordenar al esposo, que es Cristo, cómo deberían de hacerse las cosas. Y no es así, porque Cristo es el esposo. Y Cristo es quien ama y cuida y ha salvado ¿a quién? A la iglesia, que somos nosotros. Entonces, al tener claro esto, tenemos que entender, ¿verdad?, que el diseño de Dios es inalterable, ¿sí? Él espera que estemos bajo autoridad. Por ejemplo, dice en Efesios 6:4 que los padres, en este caso esposo y esposa, trabajen en equipo para crear a sus hijos, y dice ahí en el verso 4, en la disciplina e instrucción del Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a poder criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor cuando nosotros como matrimonio funcionemos correctamente? ¿Cómo podría decirle una madre de familia a sus hijos que obedezcan a su padre cuando ella no es capaz de obedecer a su esposo? ¿Entiende lo que digo? ¿Cómo podríamos, verdad, enseñarle a nuestros hijos, los varones, verdad, que traten bien a las mujeres cuando nosotros no estamos tratando bien a nuestra esposa? ¿Ya ve cómo funciona esto?
Entonces, para cerrar este primer punto, que estamos hablando acerca de que la humildad elige someterse, el ser humildes, ¿sí?, es una elección. Usted tiene que elegir, hermana, ¿sí? Tiene que elegir ¿qué? Ser humilde, ¿cómo? Sometiéndose y sujetándose a su esposo. ¿Sí? Usted dirá, ay, pastor, pero es que usted no lo conoce. Es un ogro. ¿Sí? Es una persona, ¿verdad?, que me maltrata verbalmente. Sí. Pero ¿sabe qué va a hacer Dios? Cuando usted haga la parte que le toca, ¿sabe quién va a dar la cara por usted? El Señor. ¿Sí? Porque en ese preciso momento, si algo le encanta a Dios, es desinflar a aquellos que se creen mucho. Es desinflar a aquellos, ¿verdad?, que se creen que todas las pueden. Es desinflar a aquellos, ¿verdad?, que piensan, ¿verdad?, que no, nadie les puede decir nada porque al final de cuentas ellos mandan en su casa, pero ¿qué cree? Cuando usted elige estar bajo autoridad, en ese momento usted está rindiendo su autoridad primero a Dios, ¿sí?, y después a su esposo. Y está permitiendo que Dios entonces pueda hacer ¿qué? El que obre dentro de su hogar, el que obre dentro de su casa. Porque a veces no hay resultados. Porque simple y sencillamente, ¿verdad? Hermanas, ustedes a veces quieren hacerlo en sus fuerzas. Déjenme decirlo, hacerlo en sus fuerzas las va a desgastar. ¿Sí? Yo muchas veces le he dicho a mi esposa, ¿verdad? Cuando ella me dice, es que quisiera que hiciera las cosas de esta manera. Y le digo, mira, tan sencillo como que lo hagas. Entrégame a Dios. Dile, Señor, yo ya le dije lo que yo creo que debería de hacer, pero ahí te lo entrego, ¿verdad? Ahí tú haz con él lo que tengas que hacer. Y pregúntele si le ha dado resultado. Claro que le ha dado resultado. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento yo ya no estoy batallando con ella, yo ya no estoy luchando con ella, sino que ahora es Dios el que me está tratando de hacer entender cómo deben de ser las cosas. Pero eso, hermano, solo se logra cuando estamos bajo sujeción. Yo recuerdo que a veces, ¿verdad? Pensaba yo, bueno, si el pastor hiciera las cosas de esta manera, cuando le platico cuando yo era oveja, ¿verdad? Si el pastor hiciera las cosas de esta manera, ¿no funcionaría mucho mejor? Ahora que soy pastor me doy cuenta de la gran responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros. Y digo, qué bueno que en aquel momento, ¿verdad? En lugar de ser una persona que le diera molestias o guerra al pastor, me convertí en una persona que sumara esfuerzos y que le fuera de apoyo y de ayuda a aquel hombre de Dios, ¿verdad?, que estaba buscando pastorear la iglesia. Y es que, mire, hermanos, a veces cuando estamos desde allá abajo, y le digo porque yo ya estuve allá, es fácil decir, opinar, ¿verdad? No, y si lo hiciéramos de esta forma, y si pintáramos la iglesia de este color, y si mejor compráramos estos instrumentos. Pero ya una vez que está uno acá, ya se da uno cuenta, ¿verdad?, cómo funcionan las cosas. Entonces, la humildad, primer punto, ¿verdad?, elige someterse. ¿Sí? La humildad elige someterse. Segundo punto, la humildad tiene que reconocer el pecado. ¿Sí? La humildad tiene que reconocer el pecado. Por ejemplo, usted, hermana, dirá, bueno, es que con el que me casé es un pecador. Híjole, pues lo mismo diríamos nosotros, ¿verdad? Con la que me casé es una pecadora. ¿Sí? Porque al final de cuentas, ¿verdad? Todos venimos de ahí. Venimos con una naturaleza pecaminosa. Y mire, la humildad tanto en el matrimonio como en la maternidad requiere pensar correctamente acerca del pecado. Fíjese bien, usted como esposa tiene que reconocer su tendencia pecaminosa a rebelarse contra el liderazgo de su esposo. ¿Sí? ¿Sabe usted que la rebelión es un pecado? ¿Sí? A causa de ese pecado, Satanás fue echado del cielo. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios. Ahora mire, la rebelión, de acuerdo a lo que dice Proverbios, ¿sabe dónde está ligada? A nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que somos rebeldes por naturaleza. Ahora sí, dicho de una forma, somos rebeldes por naturaleza. Por ejemplo, póngase a pensar. Cuando de repente le piden que haga algo que a usted no le parece, ¿cuál es su respuesta? ¿Lo hace de buena manera o lo hace porque no le queda de otra?
¿Por qué lo hace? Por ejemplo, si yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Mañana quiero que me hagas unos chiles rellenos. Y a lo mejor mi esposa va a decir, pues es que es mucho trabajo, no quiero hacerlos. Y a lo mejor me los hace. Pero ¿con qué intención lo está haciendo? ¿Lo está haciendo porque se está sujetando? ¿O lo está haciendo porque no le queda de otra? Por eso vuelvo a repetir, ¿verdad? Dios ve claramente las intenciones de nuestro corazón y el por qué hacemos las cosas. ¿Sí? Ahora mire, curiosamente, y esto nos lo enseña la palabra de Dios, curiosamente, la mujer desde un principio, desde el Génesis, ha buscado rebelarse en contra del liderazgo. Por ejemplo, cuando la mujer estaba en el jardín del Edén y estaba viendo el fruto del árbol que Dios les dijo que no comieran y estaba platicando con la serpiente, ¿por qué no fue y llamó a su esposo? ¿Nunca se lo ha preguntado, hermana? Se estaba hablando con el diablo. Bueno, ella no sabía que era el diablo. Pero ¿por qué no fue y lo llamó? Oye, mira, es que esta serpiente me está hablando, ¿verdad? Y me dice que comamos del fruto de este árbol que Dios nos dijo que no comiéramos. Entonces, siempre en el corazón de la mujer ha habido esa situación, ¿verdad? De rebelarse contra el liderazgo. Pero mire, ¿cómo se revela contra el liderazgo? Bueno, hay muchas maneras, ¿verdad? A veces puede ser a través de la frialdad, ¿sí? Fíjese, en el matrimonio es bien curioso que a veces, ¿verdad?, se manifiesten este tipo de cosas. Que, por ejemplo, ¿verdad?, las mujeres nos apliquen la ley del hielo, ¿verdad? No te voy a hablar, ¿verdad? Me hiciste esto o no me compraste aquello, pues ahora ¿qué crees? Ahora no te hablo. Sí. Aplican la ley del hielo. La manipulación. Sí. ¿Sabía usted que es más fácil que una mujer sea manipuladora a que un hombre sea manipulador? Claro, sí hay hombres manipuladores, porque los hay. Pero ¿sabía usted que es más fácil que una mujer sea una persona manipuladora? Mire, tan fácil que hoy en día, ¿verdad? Aquí al menos en nuestro país, usted debe de darse cuenta. En esos programas que les llaman telenovelas, ¿sí? Dese cuenta cómo una mujer se vale de muchas situaciones. ¿Para qué? Para poder conseguir lo que quiere. ¿Se acuerda? Bueno, ahorita ya no he visto novelas de ese tipo, ¿verdad? Pero ¿se acuerda de esas novelas en las que la actriz, ¿verdad?, se ponía a llorar y a llorar y a llorar? Y causaba tanta ternura, ¿verdad? Causaba tantas situaciones en el corazón del hombre que él terminaba haciendo lo que ella quería. ¿Cierto o no? Y eso es manipulación. O que de repente, ¿verdad?, se pusiera muy triste, se encerrara en su cuarto, no quisiera comer, no quisiera hacer nada, ¿verdad? Y hasta que los hijos, ¿verdad?, o el esposo fueran, pero ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? Y es manipulación. Yo le dije a mi esposa hace ratito, híjole, a ver si salgo vivo de esta noche, ¿verdad? Porque las veo, hermanas, y como que dicen, ay, pastor, ¿por qué está usted predicando de eso? Porque tenemos que aprender que la humildad, hermanos, funciona tanto en hombres, pero también en mujeres. Y a veces batallamos con estas situaciones que son situaciones que están dentro de nuestro corazón. Situaciones de todos los días. Situaciones en las cuales tenemos que tomar siempre la mejor decisión. Y a veces no queremos. ¿Sí? A veces batallamos con eso. Ahora mire, fíjese, el pecado está dentro de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que antes de que veamos la paja que hay en el ojo de nuestro hermano, saquemos la viga que hay en el nuestro. Cada esposo, escúchelo bien, cada esposo es un líder imperfecto, ¿verdad? Y eso no es una excusa, pero es una realidad. Cada esposo es un líder imperfecto. ¿Sí? ¿Por qué es un líder imperfecto? Porque de entrada son muy pocos los hombres que, por ejemplo, tienen la iniciativa de decir, a ver, mujer, prepárate, prepara a los niños que nos vamos para la iglesia. Casi siempre, escúchelo bien, casi siempre es la mujer la que toma la iniciativa de ir a la iglesia.
O sea, no digo que no haya hombres que tengan iniciativa, sí los hay, pero somos muy pocos. Casi por lo regular siempre es la mujer, ¿verdad? La que dice, vamos a la iglesia. Y a veces la mujer, ¿verdad? Se para temprano, se baña, baña a los niños, prepara el desayuno el domingo, ¿verdad? ¿Y qué cree que está haciendo el marido? Ahí está echado en la cama, durmiendo, ¿verdad? No se ha bañado, no se ha rasurado, no se ha preparado. O sea, no tiene iniciativa. Entonces, como hombres, como líderes, somos imperfectos. Vamos a cometer errores. Vamos a fallar en servir como debemos. ¿Pero qué cree? Pero usted, esposa, tiene que pensar correctamente sobre el pecado de su esposo. ¿Sí? Porque él está fallando como líder. Pero el hecho de que él falle como líder no quiere decir que ahora usted tiene que tomar el liderazgo, no. Acuérdese, cuando Dios, y ahorita eso me va a llevar al siguiente punto. ¿Sí? Pero acuérdese que cuando Dios creó a la mujer, le dijo al hombre lo siguiente: te voy a hacer una ¿qué? Ayuda idónea. ¿Sí? Una ayuda idónea, ideal, la que tú necesitas. ¿Sí? Así que, hombres, no nos quejemos de la mujer que tenemos, porque es la que Dios dice que es la que usted necesita. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, mire, para cerrar este segundo punto, si usted como mujer no quiere caer en el pecado del orgullo y quiere ser una mujer humilde, primeramente tiene que reconocer, ¿verdad?, que su esposo no es perfecto. Segundo, no guarde rencor en contra de él. Y tercero, regocíjese en el hecho de que Dios, ¿verdad?, está haciendo una obra santificadora en la vida de su esposo. ¿Quién va a cambiar a su esposo? No lo va a cambiar usted, lo tiene que cambiar el Señor. ¿Sí? Porque si usted lo quiere cambiar, lo va a hacer a su imagen y semejanza de usted. ¿Cierto o no? Lo que pasa, mire, tan solo me ha tocado ver casos en los que un matrimonio no funcionan bien las cosas, se separan y ¿qué cree? El esposo se casa nuevamente, la mujer se casa nuevamente y ¿qué cree? Se escogen a alguien igualito o igualita a como era su esposo o su esposa. ¿Y sabe por qué? Porque no resolvieron primero el problema. ¿Sí? No resolvieron las cosas. Y así se los buscan o se las buscan. ¿Sí? Porque definitivamente, mire, cuando hay un problema, cuando hay una situación, mire, esto es, bueno, como algunas veces yo se lo he predicado. Es como cuando alguien se va a ir de la iglesia, porque tal vez ya no está a gusto. A lo mejor ya no le parece que el pastor, ¿verdad?, constantemente lo esté mandando a que haga algo. A lo mejor ya no le gusta trabajar en el grupo discipular. A lo mejor ya no está a gusto con algún hermano o con alguna situación, ¿verdad? Pero sabe, antes de que se vaya de la iglesia, tiene que resolver ese conflicto. ¿Por qué? Porque si se va de la iglesia con ese conflicto, a la iglesia que llegue, de igual manera le va a pasar lo mismo. Va a verle peros al pastor, va a verle peros a los hermanos, va a encontrarle defectos a los demás y va a pensar que solamente él está bien. Y no es así. Entonces son cosas que se tienen que resolver. Otra de las cosas que yo le he enseñado es que, por ejemplo, cuando alguien, ¿verdad?, piensa casarse, en este caso, ¿verdad?, algún joven o alguna señorita piensa casarse, pero tiene un problema con sus padres o tiene un problema no resuelto dentro de ellos mismos, tienen que resolverlo, porque si no lo resuelven, lo van a llevar al matrimonio y pensando, ¿verdad?, que la otra parte lo va a hacer feliz, al contrario, va a ser un desdichado. ¿Por qué? Porque lleva un problema sin resolver. Y así las cosas no van a funcionar. Entonces, es de vital importancia, ¿verdad?, que cada situación, hermanos, lo externemos, lo arreglemos y después de eso, ya que estemos, como dijeran por ahí, en santa paz, entonces ya tomemos una decisión correcta. ¿Sí? No tomemos una decisión precipitada. ¿Por qué? Porque el tomar decisiones precipitadas, por lo regular, casi siempre nos va a llevar al fracaso.
Yo recuerdo que cuando recién nos habíamos casado, mi esposa y yo, pues al fin de cuentas, inexpertos, ¿verdad? En las cuestiones matrimoniales, un día le dije, ¿sabes qué? Vámonos a hacer la despensa, vamos a comprar la despensa. ¿Y qué cree? Compramos de todo lo que se nos antojó, menos de lo que nos hacía falta. Cuando llegamos a la casa, le digo, oye, y se nos olvidó comprar papel de baño. Oye, y se nos olvidó comprar sal. Oye, y se nos olvidó comprar azúcar. Ah, sí, pero teníamos ahí un montón de cosas que se nos habían antojado. ¿Me entiende? Entonces, tenemos que aprender de nuestros errores. Tercer punto. Vamos para allá. La humildad depende del Espíritu Santo. ¿Sí? La humildad depende del Espíritu Santo. La humildad, hermanos y hermanas, es una virtud que se genera dentro de nosotros, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Para ser humildes necesitamos de Dios. ¿Sí? Necesitamos de Dios, de verdad. ¿Sí? Necesitamos de Dios. Piense nada más. Cuando le hacen mal a usted o cuando me hace mal a mí, ¿cómo respondemos? ¿Devolvemos mal por mal? ¿Devolvemos bien por mal? ¿Cómo respondemos? ¿Sí? Porque ahí es donde nosotros tenemos que pensar. La humildad es algo que depende del Espíritu Santo. Mire, una mente autocontrolada comprende tanto la importancia del crecimiento en la piedad como la imposibilidad de ese crecimiento sin el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos ayuda a tomar conciencia, nos concientiza. ¿Sí? Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos una incapacidad total para poder ser verdaderamente lo que Dios quiere que seamos. Mire, ¿cuántas de ustedes, hermanas, han tenido problemas cuando su esposo toma una decisión que a ustedes no les parece? ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas con eso? Nada más mi esposa, bueno, gracias por tu sinceridad, mi amor. ¿Sí? Pero casi por lo regular, hermanas, ustedes tienen problemas con el hecho de que su marido, ¿sí?, tenga que tomar la decisión. ¿Cierto o no? Es que yo te dije que la compraras así. Y compramos lo contrario, ¿verdad? Sí. Entonces, mire, cuando tenemos ese problema, ¿sí?, de que no estamos de acuerdo con las decisiones que se toman, ¿sí?, en ese momento nosotros tenemos que ir a Dios, ¿verdad? Y decirle, Señor, ayúdame. No estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado mi esposo, pero también no estoy segura, y usted lo puede ahí tener en mente, ¿verdad? No estoy segura de cómo expresar respetuosamente mis preocupaciones. Dice Proverbios, ¿verdad?, que una mujer sabia edifica su casa. ¿Sí? Una mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Pero una mujer necia, ¿qué hace? La derriba. Dice que con sus manos la derriba. Ahora, si yo les pregunto, hermanas, ¿qué quisieran ser ustedes? ¿Mujeres sabias o mujeres necias? Sabias, ¿verdad? Sí. Porque una mujer sabia, ¿qué? Toma buenas decisiones. Una mujer sabia, ¿verdad?, es inteligente para expresar lo que está sintiendo. ¿Sin qué? Sin caer en una rebeldía. ¿Sí? La humildad, hermanos, el ser humilde es un arte. ¿Sí? ¿Y por qué digo es un arte? Porque es como cuando usted está en un trabajo, pero de repente necesitamos ese trabajo y al patrón se le ocurrió ese día, ¿verdad?, agarrarnos de encargo y nos regaña delante de todos los empleados. Y usted puede tomar dos decisiones. Puede en ese momento, ¿verdad?, pararse y ponerse al tú por tú con el
patrón, ¿verdad? Y decirle, y ¿sabe qué? Ya no quiero su cochino trabajo y ahí quédese con él, ¿verdad? E irse. O puede ser humilde, como dijeran por ahí, aguantar el baño y cuando tenga la oportunidad expresar de manera sabia lo que a usted no le pareció. ¿Me entiende? Porque ahí es donde tenemos que demostrar si somos cristianos o no. Si son cristianas o no. Porque si no, entonces, ¿qué? O sea, dijeron por ahí, ¿qué chiste tiene que estamos escuchando la palabra de Dios si no ponemos en acción lo que la palabra misma nos dice? Santiago, por ejemplo, ¿verdad? Y a mí me encanta esa carta, dice, ¿verdad? Antes de hablar, mejor pensemos lo que vamos a decir. ¿Sí? Escuchemos antes de hablar. Escuchemos antes de actuar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que decimos o lo que hacemos, ¿sí?, puede causar mucho daño si no lo hacemos sabiamente. ¿Sí? Si no lo hacemos con sabiduría. Ahora, si usted dice, pastor, entonces yo necesito sabiduría, Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual es amplio en darla. Porque la sabiduría, hermanos, no es algo que se aprende. La sabiduría es algo que viene de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Así que mire, necesitamos del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y pueda exponernos ante nuestro pecado. Él es el único que puede hacer que se iluminen las escrituras delante de nosotros para que seamos personas piadosas y verdaderos cristianos y cristianas. Que la gente pueda dar testimonio, escúchelo bien, que la gente pueda dar testimonio de que lo que creemos es lo que vivimos. ¿Sí? Porque hay gente que a veces, hermanos, dice ser algo, pero actúa de manera contraria. ¿Sí? Así que mire, le voy a dejar aquí algunas cosas, hermana, solamente como reflexión, ¿verdad? ¿Cómo puede una esposa apoyar y asistir a su esposo? Bueno, me tardaría mucho tiempo, ¿verdad? Porque este tema, hermanas, es para mucho, ¿verdad? O sea, da para mucho, no solamente para una sesión, da para mucho, pero solamente quiero condensar algo para que usted tome nota, ¿verdad? Lo piense y si en algún momento usted dice, pastor, estoy interesada y quisiera saber más acerca de este tema, con todo gusto le comparto el tema, ¿verdad? Se lo mando por WhatsApp y usted lo puede leer con calma en su casa. Pero mire, ¿cómo puede una esposa apoyar y asistir a su esposo? Bueno, definir la función de la mujer en el matrimonio puede resultar algo complicado. ¿Y por qué puede resultar algo complicado? Porque mire, la razón principal y la más evidente es que muchas mujeres dan oído a las opiniones divulgadas en los medios de comunicación en lugar de estudiar lo que la Escritura dice. ¿Sí? Porque casi por lo regular, hoy en día, escúchelo bien, hoy en día la mujer se conduce más por lo que ve en los medios, por lo que ve en las redes, y aún la mujer cristiana, que por lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Porque, por ejemplo, allá afuera en el mundo, en las redes, dice, si te trató de esta manera, pues tú trátalo igual. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y aquí se trata de que hagamos ¿qué? Lo que la palabra de Dios dice. Recuérdelo, en el momento que decidimos convertirnos a Cristo, decidimos renunciar a nuestra carne y vivir bajo el señorío de Cristo. ¿Sí? Así que ya no se trata de mí, se trata de Él. Ya no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Él quiere. Ya no se tratan de mis deseos, se tratan de los deseos de Dios. ¿Sí? Así es como trabaja esto. Entonces, mire, la esposa no debe usar la opinión pública como criterio para orientar su vida y su matrimonio. La segunda razón por la que el papel de la mujer es complicado es porque algunas mujeres simplemente no quieren escuchar ni hacer lo que Dios ha ordenado. Estas mujeres piensan que su proceder es mejor que el designio de Dios. Qué bueno que esas mujeres no vinieron hoy, ¿verdad, hermanas? Hoy aquí pura mujer de Dios, ¿verdad? Sí. Bien, dice.
Sin embargo, si buscamos la opinión de Dios sobre este tema y le pedimos que nos transforme a lo que Él quiere que seamos, entonces podremos experimentar el gozo que Él nos ha prometido. Así que, ¿qué es lo que Dios considera o dice acerca de su función como esposa? ¿Verdad? Les voy a mencionar algunas cosas y ya usted, ¿verdad? Si quiere después más a fondo, yo le paso mis notas y con todo gusto usted lo puede leer en su casa, ¿verdad? ¿Cómo quiere Dios que cumplan con su responsabilidad, hermanas? Bueno, número uno, usted tiene que reconocer su llamado. ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál cree usted que sea su llamado? A ver, hermanas, rápidamente. ¿Cuál cree usted que sea su llamado? Bueno, dice mi esposa primero tener comunión con Dios. Muy espiritual mi esposa, ¿verdad? Está bien, pero ese no es el llamado. ¿Cuál es su llamado, hermana? ¿Cuál es el llamado de la mujer? ¿Sí? ¿Cuál cree usted que sea el llamado de la mujer? ¿Cuál? Prudente, ok, bueno, está bien, son actitudes que deben tener, pero ¿cuál será el llamado? ¿Sí? ¿Cuál cree usted? Ser una mujer virtuosa, también muy espiritual, mire, pero no, ese no es el llamado. Fíjense, les voy a decir, hermanas, número uno, cuando usted como mujer reconoce su llamado, dice Génesis 2:18, después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, su llamado como esposa es ser ¿qué? Ayuda idónea. ¿Sí? Entonces, primero que nada hay que entender cuál es nuestro llamado. ¿Sí? Por ejemplo, si Dios me ha llamado a mí a ser cabeza del hogar, a usted le ha llamado a ser ¿qué? Ayuda idónea del cabezón que tiene en su hogar. ¿Ya me entendió? ¿Sí? Usted ha sido llamado a ser ¿qué? Ayuda idónea. ¿Sí? Ese es su llamado. Bueno, no me voy a detener mucho aquí, pero si vuelvo a repetir, si usted quiere mis notas, yo se las comparto con todo gusto, hermana, ¿eh? Segunda cosa. Bueno, dentro de esta, ¿verdad? Hágase estas preguntas. Por ejemplo, ¿es usted la compañera de su esposo? ¿Sí? ¿Qué es usted? ¿Es la compañera de su esposo? ¿Sí? ¿Está dispuesta a ayudarlo en el anhelo que tiene él en su corazón? ¿Sí? Hay que hacerse esas preguntas, ¿verdad? Segunda cosa, transfórmese, ahora sí vine, transfórmese en una esposa virtuosa. ¿Sí? Si ya entendió que su llamado es ser la ayuda idónea de su esposo, ahora transfórmese en ser una esposa virtuosa, ¿verdad? Bueno, usted ha leído Proverbios 31, ya se dio cuenta, ¿verdad? Todas las características que tiene la mujer virtuosa, pero llamo su atención en lo que dice Proverbios 12:4. Si nos lo ponen en pantalla, Proverbios 12:4. ¿Sí lo tenemos ahí en la Biblia? Proverbios 12:4. 4. Ahí está. Dice, la mujer ejemplar, ¿qué es? Ahora les. ¿Ya vio? ¿La mujer qué? ¿Ejemplar es qué? ¿Alguien, cómo dice la versión 60? ¿Alguien tiene por ahí la versión 60? ¿Cómo dice? Doce cuatro, ¿qué dice? Vamos, hermanas. Gracias, hermana. Dice, la mujer virtuosa, ¿qué? Es corona de su marido. ¿Para qué sirve una corona, hermanos? Para lucirla, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que produce o qué es lo que le da una corona a una persona que la tiene? ¿Cómo, hermano? Realeza, exactamente. Grandeza. Imagínese nada más, si usted como mujer se vuelve una mujer virtuosa, wow. ¿Sí? Ese hombre que tiene ahí, ¿verdad? Que no vale nada por el solo hecho de lo que usted sea
como una mujer virtuosa, le va a dar valor a ese hombre. ¿Se acuerda del chiste que le he platicado, verdad? En una ocasión el presidente de Estados Unidos iba en su limusina con su esposa, llegan a una gasolinera y cuando llega a la gasolinera, el presidente, ¿verdad?, le codea a su esposa y se empieza a reír y dice, ¿ya viste quién nos está despachando gasolina? Y el que estaba despachando gasolina era un exnovio que la esposa del presidente había tenido. Dice, imagínate nada más en qué hubieras terminado tú si te hubieras casado con él. ¿Y sabe qué dijo la esposa del presidente bien segura de sí misma? Dice, mira, si yo me hubiera casado con él, él sería el presidente de Estados Unidos. ¿Me entiende? Dice, la mujer que, ejemplar, dice aquí, la mujer virtuosa que es corona de su esposo. ¿Pero qué dice ahí? La desvergonzada ¿qué es? Carcoma en los huesos, ¿verdad? ¿Qué dice la versión 60, hermana Anita? 12:4, ¿qué dice ahí? Por favor. Más la mala como carcoma en los huesos. Imagínese nada más. Dice esta que traigo aquí, ¿verdad? La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. ¿Sí? La que lo avergüenza es como ¿qué? Como podredumbre en sus huesos. ¿Sí? Así que usted, hermana, tiene que ser la mejor ayuda y el mejor apoyo posible para su esposo, ¿verdad? ¿Sí? Dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Tercera cosa, la sumisión, y de esto ya lo comenté, debe de ser esencial. Yo sé que a muchas mujeres, ¿verdad?, cuando escuchan la palabra sumisión, ¿verdad?, hasta como que les da asco, como que, pastor, ¿verdad?, no hable de eso, ¿verdad? Pero la sumisión es necesaria, porque la palabra de Dios lo dice. Cuando el hombre se somete a Dios, cuando el hombre se sujeta a Cristo, pues obviamente la mujer también tiene que hacerlo. ¿Cómo? Sometiéndose y sujetándose a su esposo. Mire, tan fácil como esto. Fíjese. Se lo voy a leer, ¿verdad? Porque dice, a muchas mujeres les repugna la palabra sumisión cuando se refiere al papel de la esposa en el matrimonio. Muchas de ellas han comentado, ¿verdad?, que el precepto de la sumisión es una herramienta que muchos hombres usan para manipular y controlar a sus esposas. Pero mire lo que le voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, la sumisión bíblica jamás, escúchelo, jamás se va a emplear de esta manera. Considere lo siguiente, y le voy a decir esto. En la vida, en cierta manera, todos nos sometemos. ¿Sí? Escúchelo bien. En la vida en general, todos nos sometemos. O sea, no solo las mujeres, también los hombres nos sometemos. Y mire, le voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si usted va en la carretera, va manejando un coche y de repente ve una pequeña señal que dice 100 kilómetros por hora, pero usted va a 120 kilómetros por hora, ¿qué está haciendo? Está cometiendo una infracción. Quiere decir que no se está ¿qué? Sometiendo a las reglas de tránsito. La señal está diciendo que 100 kilómetros por hora. Bueno, de aquí de Coatepec a Jalapa es 60 kilómetros por hora. Pero si usted va a más de 60 kilómetros por hora, ¿qué está haciendo? Está incurriendo, ¿verdad? ¿En qué? Pues en que ya sabe que nuestra carretera es la más peligrosa, una de las más peligrosas del mundo, ¿eh? Apenas llueve y ya hay accidentes, ¿eh? Así que no hay que rebasar ¿qué? Los 60 kilómetros por hora. Entonces hay reglas de tránsito, ¿verdad? Por ejemplo, si usted de repente va al supermercado y toma algo y se lo lleva sin pagar, ¿qué está haciendo? ¿Será correcto que manden a llamar a los de seguridad y venga la policía y lo metan unas cuantas horas ahí en el, no sé, aquí aquí en el palacio, ¿verdad? No digo capacho, ¿verdad? Pero aquí en el palacio, ¿verdad? Para que escarmiente. ¿Será correcto que lo hagan? Pues sí, porque usted está robando, ¿sí? Está llevando algo que no ha pagado.
Entonces, mire, todos de alguna manera nos sometemos. Si, por ejemplo, usted en su trabajo llega tarde y el jefe lo corre porque llegó tarde, ¿estará siendo justo el jefe o estará siendo injusto? Pues sí, porque todos tenemos que someternos. ¿Sí? Entonces, la sumisión, hermanos, no es algo que solamente está dicho o escrito para las mujeres, no, todos en esta vida nos sometemos. Efesios 5, 22 al 24 dice que las mujeres estén sometidas a sus maridos como al Señor. Y esto ya lo leímos porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y dice en 1 Corintios 11:3, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Sí? ¿Qué decía Jesús cuando estaba aquí en la tierra? Yo no hago mi propia voluntad, porque yo he venido a hacer ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y todo lo que veo que Él hace, eso mismo yo hago. Oiga, el Hijo de Dios, y ni siquiera Él se atrevía a ¿qué? A hacer su propia voluntad. Cuando estaba orando allá en Getsemaní, dice, Padre, si te es posible, que no llegue yo a este sufrimiento, que pase de mí esta copa. ¿Pero qué dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, si el Hijo de Dios era capaz de hacerlo, hermanos, pues ¿quiénes somos nosotros para no someternos, para no sujetarnos, verdad? Siguiente, ¿verdad? Hermana, tome la posición de un siervo, ¿verdad? Si usted quiere llegar a ser la ayuda de alguien, usted tiene que servirle a esa persona. ¿Sí? Mire, algo que nosotros, mi esposa y yo, nos hemos dado a la tarea de enseñarle a nuestra hija. ¿Sí? Porque a veces las hijas piensan, ¿verdad? Que dicen, ay, no, cuando yo me case, ¿verdad? Mi marido, pues que me ponga sirvienta, ¿verdad? Alguien que haga la comida, alguien que limpie la casa. Y yo luego le digo, sí, te va a poner a ti, pero de sirvienta, ¿verdad? Para que tú lo hagas. ¿Sí? O sea, mentalízate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando una mujer se casa solamente cambia de autoridad. Cuando era soltera, su autoridad era su padre. Pero en el momento que se casó, decidió que su autoridad se convirtiera en su esposo. ¿Sí? Yo por eso le pregunté varias veces a mi esposa si realmente se quería casar conmigo. ¿Sí? Y ahorita ya ni modo que se arrepienta, ¿verdad? Ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque yo tenía bien claro eso, cómo funcionan las cosas. ¿Sí? ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Sí? Solamente es un cambio de autoridad. Y así es como tenemos que entenderlo. Entonces, alguien, en este caso la mujer, ¿verdad? Que quiere convertirse en esa ayuda idónea, pues tiene que tomar la posición de siervo, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, dijo ahí en el Evangelio de Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? O sea, el mismo Señor Jesús reconoce, ¿verdad? Que Él no vino a que le sirvieran, Él vino a servir. ¿Sí? Él vino a servir. ¿Sí? Además también dijo, ¿verdad? Que un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su Señor. Y en otro mismo pasaje, ¿verdad? De Mateo dice, el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor, ¿verdad? Así que, hermanas, si usted quiere ser una mejor ayuda para su esposo, pues déjeme decirle que tiene que aprender a servirle, ¿sí? Y claro, cuando hablo de servirme, de servir, no me refiero a que se ponga casi como tapete, no. O sea, usted pueda servir de manera correcta. Y los hombres tenemos la responsabilidad de actuar correctamente como Cristo. Porque dice la palabra de Dios que Cristo a su iglesia, ¿qué hace? La cuida. ¿Sí? O sea, si yo no le proveo a mi esposa, pues ¿cómo puede ella servirme a mí? ¿Sí? ¿Cómo puedo exigirle que me lave la ropa si no le compro las cosas necesarias? Si no le compro una lavadora de esas que ya nomás le pucha ahí un botón y hace todo. Pues no se puede. Si no le compro el detergente. ¿Sí? Entonces, ¿me entiende cómo funcionan las cosas? ¿Sí?
siguiente, ¿verdad? Voy a tratar de irme un poquito rápido, solamente me faltan 3. Pero mire, este me encanta porque, fíjese bien, vayamos a Malaquías 2:14. ¿Sí? Malaquías 2:14. Dice Malaquías 2:14. Y todavía preguntan por qué. Fíjese cómo comienza diciendo. Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto, ¿verdad? Sí. Dice la palabra de Dios que el Señor funge como testigo entre nosotros y la mujer de nuestra juventud, con la cual, dice esta versión que traigo, con la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Sí? Ustedes, hermanas, son no solo nuestra esposa, ¿verdad? Mi esposa no es solo mi esposa, es mi compañera. ¿Sí? Y cuando digo que es mi compañera, ¿verdad? El otro día recuerdo que tenía que ir a ver a un cliente ¿a dónde fue? A Teocelo, ¿verdad? Teocelo, Jico, no me acuerdo dónde. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Dice, no, pues estoy aquí arreglando esto, preparando aquello. Le digo, deja lo que estás haciendo y vete conmigo. ¿Pero por qué? Quiero que me acompañes. ¿Por qué? Porque es mi compañera. No crea que porque, ay, el pastor le va a cargar la herramienta a la hermana, ¿verdad? No. No, eres mi compañera, sí. Y quiero que me acompañes, sí. En esa palabra va inmerso eso. El acompañamiento es ¿por qué? Porque vamos con un compañero, con una compañera, sí. Quiero que me hagas compañía. Quiero platicar contigo. Quiero decirte algo, ¿verdad? Que no debe de oír nuestra hija. ¿Entiende? Y una mujer, una esposa, debe de ser una compañera de vida. Luego hemos bromeado, ¿verdad? Y luego, ¿te imaginas el día que se case nuestra hija? Bueno, si no viene el Señor antes, ¿verdad? Pero cuando se case nuestra hija, ¿sí? Y ya tú y yo, ¿verdad? Envejezcamos, ¿sí? Y lleguemos a una edad, ¿verdad? Que ya estemos sentados ahí en nuestro, silloncito, ¿verdad? Tomando el sol. Y cuando de repente, ¿verdad? Ya nos tengamos que cambiar los pañales mutuamente. ¿Sí? Esperemos que no pase, ¿verdad? Pero si así pasa, ni modo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a volver compañeros. ¿Sí? Hoy por ti, mañana por mí. ¿Sí? Eso es ser un compañero. ¿Sí? Entonces, hermanas, tienen que buscar ser compañeras, ¿verdad? Otro bien importante también, busque ser una ama de casa hacendosa, ¿verdad? Si algo me he dado cuenta en los años de experiencia que llevo en el matrimonio es que hay problemas que se detonan dentro del matrimonio por este tipo de situaciones. ¿Sí? La mujer puede estar bien arreglada, se puede poner bien bonita para su esposo, ¿verdad? Se arregla las uñas, se pinta las uñas de los pies, se peina, ¿verdad? Se maquilla, o sea, puede parecer modelo, pero tiene la casa toda tirada. Dijera mi esposa, ¿verdad? Parece cuchitril. ¿Sí? No hay ni un plato limpio, no hay ni una camiseta limpia. Ah, pero la esposa parece modelo, ¿verdad? Sí. Entonces, esos problemas a veces se detonan en el matrimonio, ¿eh? Déjeme decirle. Y por esas situaciones las parejas se divorcian. Entonces, busque ser una ama de casa hacendosa, ¿verdad? Uno más, por favor. Bueno, 2 más. Séptimo, respeta a su esposo. ¿Sí? ¿Por qué debe respetar a su esposo? Mire, yo sé que hay una frase que dice que el respeto se gana. Y es cierto. ¿Sí? El respeto se gana. Un hombre que trata correctamente a su esposa es merecedor del respeto de su esposa. Un hombre que provee todo lo que su esposa necesita es merecedor del respeto de su esposa. ¿Sí? Un hombre que honra a su esposa, que la trata, como dice la palabra, como a vaso más frágil, ¿sí? Es un hombre que merece el respeto de su esposa. ¿Sí?
Y a lo mejor a veces, ¿verdad? El hombre puede hacer todas esas cosas, pero la esposa no quiere respetar a su esposo. Entonces, algo bien importante que la palabra de Dios enseña es que debe de respetarlo a él, ¿verdad? Fíjese. ¿Por qué debe respetar a su esposo? Bueno, yo le haría la pregunta. ¿Por qué cuando de repente ve usted a un soldado o a un policía lo respeta? Porque es una autoridad. Bueno, su esposo es una autoridad. A lo mejor no es la mejor autoridad. Yo pregunto, mire, yo soy un poco menor que algunos de ustedes y mayor que algunos de ustedes, ¿sí? Pero yo le pregunto, ¿por qué me respeta? Por la investidura que tengo, ¿me entiende? O sea, entonces debe de haber un respeto a la autoridad. A lo mejor dices, ah, pero yo quisiera un mejor pastor. Bueno, pues lo siento, ¿verdad? Le tocó este. ¿Sí? Le tocó este. ¿Sí? Pero se respeta a la autoridad. Se respeta la investidura que tiene. ¿Sí? Yo recuerdo que en una ocasión, ¿verdad? Me tocó ver una situación con un agente de tránsito y el conductor, ¿verdad? Al que había detenido el agente de tránsito y le estaba levantando la multa, estaba muy enojado y le dijo, ah, pero un día te voy a encontrar sin el uniforme. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo? Que el uniforme era lo que le daba autoridad a esa persona. Es una investidura. ¿Sí? Pero de igual manera, aquellos que tenemos esa investidura, tenemos la obligación y tenemos el compromiso y la responsabilidad de actuar correctamente, de actuar justamente, de ser la autoridad que se espera. ¿Sí? Yo no puedo decir, ¿verdad?, que mi esposa me respete si no estoy siendo un esposo como la palabra de Dios me enseña. Entonces yo tengo que buscar ¿qué? Ser lo que Dios espera que yo sea. Y por último, ¿verdad? Le digo, se lo estoy diciendo a grandes rasgos, pero usted después me lo pide y se lo paso. Por último, y esto también, ¿verdad?, ha detonado luego muchas situaciones dentro del matrimonio. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 3 al 5. Vamos a ver qué dice. Y con esto concluyo. Perdón, ahora sí me extendí, hermanos, pero este tema, le digo, da para más, pero aquí nada más está condensado. Primera de Corintios 7, 3 al 5. Dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la esposa con su esposo, ¿verdad? Siguiente verso. Dice, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino ¿quién tiene derecho sobre su cuerpo, hermanas? Su esposo, ¿verdad? ¿Por qué cree que Pablo les decía, mejor no se casen? Sí, mejor no se casen. Dice, porque el soltero busca agradar al Señor, pero el casado pues tiene que agradar a su mujer o la mujer tiene que agradar a su esposo. ¿Me entiende? Dice, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo, pero de igual forma el hombre tampoco tiene derecho sobre su propio cuerpo sino ¿quién? Sino su esposa. Verso 5. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser de qué, de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a qué, a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de qué, de dominio propio. Ahora mire, le voy a preguntar algo, hermana. Las mujeres por lo regular tienen mayor control en cuanto a la cuestión de la sexualidad, ¿cierto o no? ¿Sí? Yo recuerdo que en una ocasión me atreví a preguntarle a mi mamá, ya sabe de esas cosas que los niños luego preguntamos, ¿verdad? Y le digo, ¿verdad? Oye, mamá, le digo, ¿y ya tantos años que llevas separada de mi papá y nunca has, dijera por ahí, nunca se te ha antojado estar nuevamente con alguien? Dice, ay, mi hijo, dice, uno ni piensa en esas cosas. Y ahí me dijo una gran revelación. Dice, mira, yo cuando me casé,
Dice, pensaba que eso era como cuando va uno de día de campo. Nomás una vez allá al mes. Dice, pero tu papá no. Dice, tu papá quería todos los días. Y entonces me hizo entender algo. Los hombres somos más sexuales que las mujeres. ¿Sí? Y déjeme decirle que eso no se quita con la edad. Al contrario, ¿verdad? Con la edad creo que les da más ganas. Por eso algunos les dicen ahí viejos rabo verdes, ¿verdad? Que les da más ganas. Sí. Pero fíjese, dentro de este aspecto, y es este último punto, es que cuando un hombre no encuentra satisfacción sexual en su esposa, pues suceden estas cosas que dice el verso 5. ¿Sí? ¿Caen en qué? En tentación de Satanás. ¿Sí? Ahora mire, por eso precisamente dice la palabra de Dios que tienen que no negarse, sino más bien que a que lleguen a un común acuerdo. ¿Sí? A que lleguen a un común acuerdo. Yo sé que a lo mejor usted ahorita estará pensando, ay pastor, ¿por qué habla de estos temas? Pues es que son temas que obviamente son parte de, ¿me entiende? O sea, no podemos omitirlos, no podemos evitarlos. Porque mire, ¿de qué se compone la iglesia? Pues de familias. ¿Y las familias qué? De matrimonios. Y si los matrimonios no están bien en esta área también, pues entonces deja de existir la iglesia, porque los matrimonios se separan. ¿Me entiende? Entonces le digo, no voy a abundar en esto. Si usted quiere el material, yo se lo paso después por WhatsApp. Pero es importante que esta área también sea atendida. ¿Sí? Esta área también sea atendida. Y yo sé que a lo mejor, hermanas, usted dirá, ay, pastor, pero es que nos pone usted un peso demasiado pesado. No, simple y sencillamente la palabra de Dios dice que lleguen a un común acuerdo. ¿Sí? Para eso es el diálogo, para eso es la comunicación. La comunicación es siempre elemental. ¿Sí? Vamos a sentarnos, vamos a platicar, vamos a ponernos de acuerdo. Amén. Así que hoy, hermanas, y no digo que el tema solamente era para ustedes, también para nosotros nos tocó una parte, pero hoy hemos hablado acerca de la humildad que debe de haber en las esposas y en las madres, ¿verdad? ¿Por qué es necesaria? Porque la humildad es algo que debe de caracterizar nuestras vidas como cristianos y como cristianas. ¿Sí? Es una virtud que tenemos que procurar que hacer crecer en nuestras vidas. Amén. Bien, quiero dejarle lugar a mi esposa, que Dios les bendiga y recuerde que vamos a seguir hablando de este tema acerca del orgullo y la humildad, porque si Dios lo permite, dentro de 8 días quiero hablar un poco acerca de la humildad que debe de haber en los pastores y ministros que están al frente de una iglesia. Porque, ¿qué cree? Ha habido pastores y ministros que han caído en el pecado del orgullo, ¿sí? Y han causado un sinfín de situaciones graves a la iglesia de Cristo, ¿sí? Y por eso dice Corintios, ¿verdad? Pablo escribe que las cosas que han acontecido y han sido escritas para ejemplo de cada uno de nosotros, han sido escritas ¿para qué? Para que nosotros no cometamos los mismos errores. ¿Amén? Dios les bendiga y bendiciones para los que están ahí conectados todavía a través de Facebook. Nos vemos el próximo domingo.